esta... Gracias por este acto por parte de la organización, que fue gratuito. Más gente, pero los de la sala que no nos la han regalado, el dinero de los bolsillos de quien quiera y quien quiera, los viajes y la sala y de todo. A continuación va a hablar Rosalía Sanz, que es parapsicóloga e investigadora, y va a hablar sobre las estelas y quién hay detrás de las clases. Hola, buenas tardes a todos. Sobre todo voy a hacer hincapié esta tarde en saber quién está detrás de estas estelas que nos envenenan y que nos matan, ¿no? Me considero investigadora porque hace más de 2 décadas que me dedico a investigar la realidad del mundo en el que vivo, porque nunca me he creído la versión oficial que tanto profesores como libros oficiales nos han dado sobre la realidad del mundo en el que vivimos. Llegué un día a la conclusión de que si quería saber la realidad no me quedaba más remedio que dedicarme a la investigación y hacerlo por mí misma, partiendo de in albis, sin ninguna premisa, analizando la vida y llegando a mis propias conclusiones. Y eso es lo que he hecho y muchas de esas conclusiones pues las voy a aportar en esta ponencia sobre el tema de los chemtrails, ¿no? Llegué a la conclusión de que existe una élite gobernante que, aun siendo una minoría, gobierna la inmensa mayoría de las personas y no lo hace de forma justa, sino legislando hacia sus propios intereses. Es evidente que la élite que gobierna el mundo legisla para ellos, mueve el mundo a sus intereses y con respecto a nosotros, pues la verdad es que nos está tocando pues, sufrir no solo un plan de eugenesia que ellos mismos han creado y que nos están enfermando, como es el tema que nos ocupa hoy, el tema de los chemtrails, sino que también el tema de las vacunas, el tema de los medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Este plan de eugenesia mundial recibió un impulso considerable durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron los científicos alemanes quienes hicieron experimentos en seres humanos para llegar a conclusiones, para llegar a ver qué productos, qué químicos podían ellos combinar con el objetivo de reducir la población mundial. Hay que entender que ellos son una minoría y nosotros una inmensa mayoría. Ellos, desde siempre, quien gobierna el mundo, ha considerado que gobernar una inmensa mayoría de personas no es posible, o al menos no se puede hacer como ellos lo desean. Hay una cifra que ellos quieren conseguir y que ellos han estado luchando desde hace miles y miles de años con el objetivo de conseguir, con el objetivo de acabar con la mayor parte de la población humana, con el objetivo de quedarse ellos con una minoría y con el objetivo de poder manipular esa minoría. Pero algo ha debido de fallarles porque al día de hoy somos 8.000 millones de personas. Nos han enfermado, nos han matado y hemos vuelto. Y nos han vuelto a enfermar y nos han vuelto a matar y hemos vuelto y aquí estamos, ¿no? Y seguiremos luchando, pues no solo para desvelar quién está detrás, para luchar en contra de nuestros enemigos, sino para conseguir la victoria. Yo voy a analizar
esta dura realidad, pero también voy a analizar otra realidad que nos va a aportar una información positiva, no solo esto. Bueno, comentaba que este plan de eugenesia recibió su mayor impulso durante la Segunda Guerra Mundial, la época nazi. Y no solo este plan de eugenesia, sino también las técnicas de control mental que más adelante se llamaron técnicas MK-Ultra, también fueron desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi. Quien estaba a la cabeza de las técnicas de control mental fue el doctor Joseph Mengele, conocido como el ángel de la muerte. ¿Qué pasó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial? Pues que todos estos científicos que habían experimentado en seres humanos para desarrollar estas técnicas de eugenesia, junto con sus familiares se trasladaron a los Estados Unidos, ocuparon ahí un alto nivel social, el gobierno les ofreció grandes extensiones de terreno para ellos poder construir enormes laboratorios con el objetivo de llevar a cabo ese plan que habían desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial. Es lo que se llamó la operación Paperclip, es decir, estas personas se les cambió su identidad, se les cambiaron los nombres y los apellidos y se nos hicieron creer que eran científicos nuevos norteamericanos que de repente habían sacado medicamentos, vacunas y cosas maravillosas y buenas para el ser humano, cuando esto no era así. Estamos hablando de los mismos científicos nazis que ya habían experimentado y que una vez instalados en Estados Unidos pues sacaron sus métodos de eugenesia con el objetivo, como digo, de acabar con la población mundial. Fue a raíz de ahí cuando salieron enfermedades como tosferina, poliomielitis, meningitis, rubeola, papiloma, todo lo relacionado con las vacunas, ¿sí? Porque ellos lo que decidieron es, bueno, vamos a registrar a la población humana, vamos a obligarles a vacunar a todos los bebés y vamos de esa manera a introducir en sus cuerpos estos elementos que lo que van a hacer es enfermarlos y es matarlos, ¿no? Está comprobado que aquellas personas que nunca se han vacunado nunca desarrollan la enfermedad relacionada con las vacunas. De igual manera está demostrado que en aquellos núcleos de población en donde los niños son vacunados de una vacuna determinada, los niños desarrollan la enfermedad relacionada con esa vacuna. Y eso es así. A nosotros nos dicen que es que bueno, que es que meter a los niños hay que meterles la enfermedad, pues para que ellos desarrollen defensas contra ellas. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando analizamos detenidamente el contenido de esas vacunas? Pues que encontramos no solo los agentes que matan y enferman, sino que también hay anticoagulantes, restos de tejido fetal abortado, hay restos de excremento humano y ciertas cosas que a uno le tienen que hacer pensar, a uno le tienen que hacer reflexionar qué es lo que están poniendo en el cuerpo de los niños, ¿no? Que ya nos lo pusieron a nosotros cuando éramos niños, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Obviamente es un plan de eugenesia y es un plan de eugenesia en el que llevan trabajando miles de años. Esto no es de ahora, esto es desde hace miles y miles y miles de años. La misma fundación de Bill y Melinda Gates sufraga este tipo de campaña de vacunación mundial, aportando millones y millones de dólares pues, para que los niños de determinadas poblaciones sean vacunados, en concreto con la vacuna de la poliomielitis, lo que está causando problemas severos de tipo físico en los niños. Bill Gates lo justifica. Dice, bueno, hay mucha población mundial, no nos queda más remedio que ordenar que la población sea registrada, ordenar que los niños sean vacunados y de esta manera es como nos garantizaremos que haya una reducción de la población mundial. Ellos lo reconocen sin ningún tipo de dudas. Eso es así, forma parte del plan de la élite gobernante, ¿no? Y no solo las vacunas, también han utilizado, que es el tema que del que tratamos hoy, a los aviones, pues también para, no solo con fines de cambio climático, que también, sino también con fines de envenenamiento de la población mundial a través de tóxicos y del mercurio, del aluminio y de otros metales que echan a la atmósfera, ¿no? Esto sucede desde principios del siglo pasado, lo de los aviones relacionados con el cambio climático y también con pues, el plan de eugenesia.
En todas las guerras han utilizado estos aviones y, bueno, vamos a poner un ejemplo. Durante la guerra de Vietnam, los vietnamitas veían pasar sobre sus cabezas con una periodicidad unos aviones que lo que hacían eran enviar a la atmósfera una sustancia conocida como yoduro de plata, que lo que hace es pues, un efecto condensación y, claro, empieza a llover, a llover, a llover, a llover. Claro que es utilizada como arma de guerra porque los vietnamitas o bien morían de hambre ya que no podían acceder a los lugares de abastecimiento porque los caminos estaban anegados, o bien morían ahogados porque se habían refugiado en las cuevas subterráneas. Aparte de esto, también habían aviones que pasaban sobre sus cabezas pues echando unos tóxicos que conseguían enfermarlos, que conseguían matarlos, así como a los alimentos y al agua, ¿no? Y es claro y es evidente que la élite gobernante está trabajando a este nivel y está utilizándolo como arma de guerra. A esto se le llamó Operación Popeye. Vale, y es lo que vemos al día de hoy en los cielos, que vemos unos aviones que, por cierto, son de color blanco, no tienen ningún tipo de logo, ningún signo identificativo. Son aviones que no tienen ventanas de pasajeros porque no son aviones comerciales, ¿verdad? Y son aviones que tienen un sistema con el que pueden evitar ser detectados por los radares, ¿no? Se les puede ver en el aire, en un momento determinado dejan de expulsar el humo y sobre todo lo que nos están expulsando a la atmósfera es aluminio, que después más adelante hablaré de lo que es el aluminio, ¿no? Pero eso es lo que están haciendo, nos están fumigando, intentan matarnos y ese es el plan, ¿no? ¿Quiénes son los que están detrás? ¿Quiénes son los que nos están intentando envenenar y matar? ¿Son seres humanos? ¿Son seres humanos contra seres humanos? No, son extraterrestres. Y hoy voy a hablar de eso desde el punto de vista de las tradiciones antiguas que han hablado de estos seres, ¿vale? Porque existen muchas tablillas de arcilla, por ejemplo, de los sumerios. Los sumerios son una civilización, un imperio que vivió hace unos 6.000 años en la antigua Mesopotamia, actualmente Irán e Irak. Y claro, tenemos acceso a esa información porque estaba escrita en tablillas de arcilla cocidas al horno, por eso ha podido pervivir a través del tiempo, ¿no? ¿Qué cuentan esas tablillas de arcilla? Los sumerios narraban la historia de unos seres que un día bajaron del cielo a la tierra en naves espaciales, ¿no? Y lo sitúan en un tiempo de hace unos 450.000 años, que esto sucedió según los sumerios. Ellos no hablan en años, hablan en sar o sares, pero ese es el tiempo más o menos, ¿no? Las tablillas sumerias mencionan cómo estos seres que un día vinieron del cielo se instalaron en Mesopotamia, cómo configuraron la sociedad a su gusto, cómo establecieron las celebraciones, los cultos, cómo impusieron su ciencia y, en fin, cómo dominaron a los seres humanos, ¿no? Y claro, no solo los sumerios, son muchas las culturas que hablan de esta civilización, que los sumerios le llamaron a estos seres, les llamaron Anunnaki, por una sencilla razón, porque son seres que vinieron del cielo, llamado Anu en sumerio, a la tierra, llamada aquí, Anunnaki. Vale, los seres venidos del cielo a la tierra. Todas las culturas antiguas le dedicaban adoración a estos seres, a estos extraterrestres, que fueron llamados dioses por los griegos. Fueron los griegos quienes divinizaron a estos extraterrestres. Antes eran conocidos como extraterrestres, seres que vinieron de las estrellas o del cielo, ¿vale? ¿De dónde vinieron exactamente? Según los sumerios, estos Anunnaki llegaron de un lugar llamado Neberu. Según los egipcios, este lugar era Nibiru, que significa la estrella de la mañana. Y la estrella de la mañana en Egipto va relacionada solamente con una estrella que se llama Sirio, Sotis en Egipto, pero es Sirio, que pertenece a la constelación de Orión. De hecho, Sirio es llamada Can Mayor y está representado por un perro. Y la constelación de Orión es conocida como el gigante Orión, ¿no? Y está representado pues, por un enorme gigante con un mazo grande en la mano que quiere o hace ademán de atacar a las Pléyades. Vale. Todas las culturas antiguas decían que o bien habían venido de Sirio o bien habían venido de Orión. De hecho,
pues tenemos a los dogones, que tenían un conocimiento perfecto de Sirio y de su sistema, y que habían recibido una información astronómica enorme que la ciencia oficial corroboró más adelante, ¿no? También tenemos a los tuareg, que decían que sus antepasados habían venido de Orión. El caso es que sus monumentos, sus construcciones estaban alineadas tanto con Sirio como con Orión. Así tenemos las 3 pirámides de Egipto, que están relacionadas con las 3 estrellas del cinturón de Orión. En la pirámide de Keops está la cámara de la reina y la cámara del rey, y están conectadas, ¿verdad? Pero hay unos canales que salen de la pirámide y uno de ellos está dirigido directamente a Sirio y el otro a Orión. ¿Por qué? Porque Isis representaba a Sirio, por eso vemos la imagen de Isis con una estrella de 5 puntas en la cabeza. La estrella de 5 puntas representa a Sirio. De igual manera tenemos a Osiris, que representa a Orión y muchas veces se le dibuja como el gigante Orión y en donde el cinturón de Orión pasa por su cintura, ¿no? El caso es que todas las culturas antiguas tenían una veneración muy grande, no solo hacia los Anunnaki, sino hacia su lugar de origen, hacia Sirio y hacia Orión. Estos seres que vinieron hace miles y miles de años, durante el tiempo han tenido pues, ocasión de crear una super mega estructura que a ellos les ha interesado con el objetivo de dominarnos, con el objetivo de matarnos, con el objetivo de eliminarnos. Sí, las tablillas sumerias, conocidas con el nombre de Enuma Elish, habla de una historia apasionante que voy a contar brevemente. Habla de que hace mucho tiempo nuestro planeta se encontraba en una órbita diferente a la que se encuentra ahora. Se encontraba entre Marte y Júpiter. Pero un día vino Nibiru, o sea, Sirio. Se acercó al planeta Tierra, lo atacó y lo dividió en dos, lo partió en dos en ese ataque. La parte norte quedó convertida en multitud de pedazos que se convirtieron en lo que hoy llamamos o conocemos como cinturón de asteroides y que sigue orbitando entre Marte y Júpiter. Y la parte sur, la parte más grande de nuestro planeta, fue desviado de esa órbita a la órbita en la que se encuentra ahora. Las tablillas sumerias también mencionan que en ese viaje que hizo nuestro planeta hacia esta nueva órbita, en todo momento fue acompañado por un satélite de Nibiru que había participado en el ataque a la Tierra, de nombre Kingu, que es nuestra luna. Pues bien, según terminó esta batalla cósmica, el jefe de los Anunnaki, Enlil, el jefe del espacio aéreo se le llama, colocó alrededor de la Tierra una malla o red electromagnética que tenía la capacidad, después veremos el efecto que tiene, la capacidad de aislar en electricidad a los habitantes de este planeta. La facilidad o la capacidad de impedir que pudiera salir de aquí o que pudiéramos salir de aquí o recibir desde fuera las elevadas energías que nos llegan. Después explicaré con detalle esto de la malla electromagnética porque es muy, muy importante. Pero no solo la malla electromagnética, lo que llamamos capa de ozono, que pensamos que lo ha dado la naturaleza porque sí, tampoco es natural. Nos dicen que la capa de ozono es necesaria porque, claro, el peligroso sol nos daña. Pero es que el sol no emite calor. No, no, no. Lo que nos daña, lo que hace que nos quememos, que la piel envejece más rápido, lo que hace que salgan manchas, lo que hace que salga cáncer de piel, no es el sol. Es el efecto microondas que han creado inyectando a nuestra atmósfera a través de las antenas HAARP una cantidad enorme de electricidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace estas ondas eléctricas? Chocan con la red electromagnética que rodea el planeta, vuelven, rebotan en la superficie, vuelven a la red electromagnética, rebotan, o sea, es un efecto microondas, que es lo que realmente nos quema, que es lo que realmente envejece, que es lo que realmente produce manchas y cáncer de piel. Si observamos un microondas de los que tenemos en la cocina, ¿qué vemos? Vemos un aparato metálico, ¿verdad? Para evitar que las ondas que están dentro se salgan. Pero por la parte de adelante tiene un cristal a través del cual nosotros podemos ver lo que hay dentro, ¿cierto? Si observamos lo que hay detrás del cristal, hay una red o malla
que lo que hace es evitar que las ondas del microondas salgan a través del cristal. Esa red o malla metálica cumple el mismo efecto que la red electromagnética que rodea el planeta, el mismo efecto. Crea un efecto microondas en donde pues lo que hace eso, pues que haya más calor y bueno, y todo eso lo combinamos con todo lo que están haciendo a nivel de cambio de clima, los que están detrás del calentamiento global y de todo lo que es el efecto invernadero son ellos, lo han creado a propósito. Ellos crean lo que es el calentamiento global de muchas maneras y en esto los chemtrails tienen muchísimo, muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque estamos hablando primero de un caldo electromagnético negativo en nuestra atmósfera artificial creada por la inyección constante de electricidad a la atmósfera por las antenas HAARP, una tecnología desarrollada por Nikola Tesla pero que es milenaria. De hecho, a los electrones se les llama los electrones de los dioses, porque fueron los Anunnaki los que trajeron los electrones a nuestro planeta. Tenemos aquí un caldo electromagnético en donde los seres humanos estamos atrapados y en donde los chemtrails trabajan de forma especial con el calentamiento global, como expulsando aluminio a la atmósfera. El aluminio no lo encontramos en la naturaleza como aluminio. El aluminio lo encontramos, es la tercera sustancia más común en la naturaleza, pero existe con el nombre de bauxita y siempre en combinación con otros elementos, nunca solo. Para conseguir aluminio metálico se necesita todo un proceso, pero un proceso largo y un proceso en el que se requiere la electricidad, electrolisis, en donde se separan los átomos, ¿no? Entonces ahí conseguimos lo que es el aluminio metálico que conocemos, ¿vale? ¿Qué propiedades tiene ese aluminio que expulsan los chemtrails a la atmósfera? Resulta que es un buen conductor de la electricidad, es un buen conductor del calor, pero es que encima tiene una particularidad, que tiene la capacidad de ceder electrones cargándose de carga positiva. ¿Qué es lo que están haciendo? Están cargando nuestra atmósfera de carga negativa, de electrones. Vivimos en un caldo electromagnético negativo que está siendo inyectado constantemente. Vale, y encima los chemtrails tienen otra capacidad, que es la de crear nubes. Ya se ha comentado en este congreso ese tema, claro, al hacer nubes resulta que la elevada luz del sol no nos llega. Y es que necesitamos la luz del sol. El sol no solo activa nuestro código genético, no solo activa nuestros centros de energía, no solo nos aporta la vitamina D que necesitamos para evitar morir de cáncer, sino muchísimas cosas más. Es una energía muy elevada dentro de la franja del ultravioleta, es una energía muy, muy elevada. Claro, llenando nuestra atmósfera de nubes, no nos llega esa energía elevada. Además, es una energía de positrones, de carga positiva. Y no solo eso, la carga, por ejemplo, lo que es la capa de ozono, también evita que nos llegue la energía elevada del Sol, porque la energía rebota y se va, y lo que llega a nosotros es una pequeña cantidad. La capa de ozono está compuesta por oxígeno, ¿no? Pues una molécula de ozono tiene 3 átomos de oxígeno. Este es el motivo por el que vemos el cielo azul, también por la cantidad de oxígeno que hay en esta falsa atmósfera, un 20% aproximadamente. Es que el cielo no es azul celeste el cielo, no. El cielo está lleno de matices y de colores, pero debido a ese oxígeno vemos el cielo azul, no vemos lo que hay más allá, vemos el mar azul también, y todos dirán, bueno, necesitamos el oxígeno para vivir. No. Si es que resulta que con cada respiración que hacemos, el oxígeno oxida nuestras... con cada respiración. ¿Y cómo la naturaleza podía haber creado algo así que lo que hace es enfermarnos y matarnos? ¿Acaso esto no se relaciona más con el plan de eugenesia de la élite gobernante? Lo que sucede en nuestros cuerpos con el oxígeno, para poner un ejemplo, es lo que sucede cuando hacemos muchas fotocopias en una fotocopiadora y no cambiamos la tinta. Entonces llega un momento en el que la fotocopia sale absolutamente blanca y eso es lo que le pasa a nuestras células. Ya no pueden reproducirse ni nada porque no tienen información, se mueren. Vale, pues ese es el efecto
que durante miles de años estos extraterrestres han estado creando en este planeta con ese objetivo, con el objetivo de que los chemtrails puedan crear el calentamiento global, con el objetivo de que vivamos en ese caldo negativo y con el objetivo de que las elevadas energías positivas, que son las que nos harían despertar, las que nos harían ver la realidad de otra manera, pues no nos lleguen, ¿no? Ellos han tenido muchísimo tiempo para hacer todo esto. Bueno, es importante, voy a aportar un dato importante. Antes éramos seres inmortales, ahora morimos, enfermamos y morimos. Hay un dato importante. Bueno, hay una operación que se llama Proyecto Pegasus, en donde muchos militares, algunos militares norteamericanos han estado en Marte y en la Luna. En un proyecto de 20 años, es decir, durante 20 años estos militares estaban marcianas. Al cabo de los 20 años, regresaban a la Tierra, pero es que regresaban con el mismo aspecto físico que se habían ido 20 años atrás. No habían envejecido ni un ápice. ¿Por qué? Pues porque en Marte no hay atmósfera. Genial. Es que en Marte no hay oxígeno al no haber atmósfera, porque claro, se puede inyectar oxígeno a la atmósfera, pero si no hubiera capa de ozono, el oxígeno se va. Entonces dice, es que necesitamos el oxígeno. No lo necesitamos, hay gases nobles que podemos respirar, pero no el oxígeno necesariamente. Hay personal de la NASA que han constatado que han visto a personas reparando en la superficie marciana aparatos y que no llevaban trajes espaciales. Es que nos han engañado. No necesitamos oxígeno, no necesitamos atmósfera, ¿no? Que la capa de ozono nos protege del tremendo peligro del sol, pero si el sol no es peligroso, el sol es bueno. ¿Por qué vemos el sol de color amarillo y por la tarde lo vemos de color rojo y el cielo se tiñe de color rojo? Pues por el caldo electromagnético de baja frecuencia que hay en nuestra atmósfera, que está en esa gama del rojo, naranja, amarillo. Nada que ver con el ultravioleta del sol. Por eso vemos el cielo así, amarillo y rojo, pero es que el sol no es amarillo, el sol no es rojo. ¿Vale? Entonces estamos hablando de un plan largo en el tiempo, en donde hemos visto que en principio pues, echan aluminio para crear calentamiento global y un caldo electromagnético negativo, echan nubes pues, para que no nos lleguen las elevadas energías del sol, pero va más allá. También echan una nanotecnología, que son unos robots microscópicos. Bueno, un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. O sea, estamos hablando de algo que nuestros ojos físicos no ven. Nuestros ojos físicos sí pueden ver, por ejemplo, escamas de aluminio que echan al aire y que son depositadas en el suelo. Hay unas escamas de aluminio pequeñitas, eso lo podemos ver. Pero no nanorobots, no los vemos. La nanotecnología trabaja sobre todo a nivel de moléculas y de átomos, a la hora de crear nuevos elementos, a la hora de transformar elementos que ya existen y a la hora de crear materia, como la conocemos. Nada de lo que existe, de lo que vemos, ha sido creado por azar. No ha habido un Big Bang. Ha habido un laboratorio, ha habido una nanotecnología y ha habido una creación de composición de elementos o modificación de los ya existentes. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con la bauxita. Cambiamos los átomos y conseguimos aluminio, por ejemplo, ¿no? Pero voy a poner otro ejemplo. Imaginemos una piedrita de carbón negro, ¿no? Pues con la nanotecnología podemos conseguir que esa piedrita sea transparente, por ejemplo. Podemos conseguir lo que queramos, cambiando, quitando, modificando, alterando átomos y moléculas. Solo con la información que poseamos podemos crear el material que queramos. ¿Y esto a qué suena? Suena a piedra filosofal, ¿no? Claro, podemos crear oro, por supuesto que sí. Solo necesitamos tener el componente de las moléculas y de los átomos, ¿no? Esa es la nanotecnología. Pues también tiene otras aplicaciones, como las aplicaciones médicas, ¿verdad? Estamos hablando de robots microscópicos que están siendo utilizados en diversos hospitales, pues, para introducirlos en el cuerpo de las personas, para llegar hasta el lugar en donde ellos quieren realizar algún acto y ahí expulsar la sustancia o lo que sea. Eso ya existe. Me recuerda una serie de la década de finales de los 80, una serie francesa que se llamaba Érase una vez la vida. Había el cuerpo humano y veíamos como dentro del cuerpo humano habían como legiones de seres buenos, otros malos que venían a introducirse en el cuerpo y cómo batallaban entre ellos, ¿no?
Ese es el microcosmos, pero es que el microcosmos existe, que no lo veamos, es como los espíritus, no los vemos, no existen, no, sí existen. El microcosmos existe, pero al no verlos no podemos ser conscientes de ello. Pero dentro de cada uno de nuestros cuerpos se están librando constantes batallas a ese nivel. Y eso es lo que hace la nanotecnología. Voy a poner un ejemplo, porque claro, la palabra nanotecnología nos resulta como si fuera algo nuevo, ¿verdad? De poco tiempo para acá. La palabra puede que sí, de 20 años para acá. Pero lo que es la ciencia, a través de la cual crear material sólido, eso existe desde el principio de los tiempos, ¿no? La ciencia del micromundo, ¿no? Eso existe desde el principio de los tiempos. Pues voy a poner un ejemplo de lo que es un nanorobot, y que muchos no sabemos qué es un nanorobot, pero voy a hablar de las bacterias. ¿De qué pensamos? Que decimos que es una bacteria, pensamos, bueno, es un bichito muy pequeñito, microscópico, que entra a nuestro cuerpo y nos enferma, vale, hasta ahí bien. Pero ¿qué es lo que pasa si observamos una bacteria con un poderoso microscopio? En principio vemos que la bacteria tiene un cuerpo redondito y dentro un código que es en donde están las indicaciones a seguir por esa bacteria. Ahí es donde se le dice, donde la bacteria tiene el conocimiento de dónde expulsar el veneno, de dónde ir, por dónde no ir, qué tiene que evitar. Toda esa información la tiene dentro del código genético. Pero lo más importante no es el cuerpo, es un brazo que funciona a modo de hélice, se le llama flagelo, ¿no? Y que sale del cuerpo de la bacteria. El flagelo es apasionante porque es un brazo móvil, es una hélice que es la que le aporta el movimiento a la bacteria, ¿vale? La bacteria se mueve gracias al flagelo. Pero lo que es apasionante es observar que el flagelo es una perfecta máquina, no es nada biológico, es un mecanismo compuesto de 40 piezas ensambladas, compuestas de hélice, motor, refrigeración, ejes, bielas, 40 piezas de lo que es una maquinaria microscópica, pero una maquinaria que no se creó por azar, alguien la creó en un laboratorio. Esa es la nanotecnología. De hecho, las bacterias que entran en nuestro cuerpo a enfermarnos y que son las que están echando al aire los chemtrails son ese tipo de nanotecnología, bacteria para enfermar a los seres humanos, ¿no? Los Anunnaki siempre han sido expertos en todo lo que es el micromundo, tanto a nivel de crear materia sólida densa, otra cosa la materia no densa, que no se crea con la nanotecnología sino de otra manera, pero la materia densa sí se crea a nivel de átomos y moléculas. Pero los Anunnakis también han sido expertos no solo a nivel de materia, sino a nivel de cuerpos humanos. Ellos son expertos en crear cuerpos humanos, son expertos en la ciencia de las células, de los genes y de todo eso, ¿no? Desde siempre han utilizado esta ciencia para ellos mismos habitar en nuestro planeta utilizando diferentes cuerpos. Ellos no vinieron hace 450.000 años y ya está, ellos habían venido millones de años atrás. Y aunque resulte sorprendente, ellos ocuparon cuerpos de enormes dinosaurios. Claro, esos feroces, temibles dinosaurios que comían algunos de ellos seres humanos y que tenían unas habilidades en las que el ser humano estaba en desventaja, esos eran ellos, con cuerpos tremendos, con cuerpos en donde ellos podían dominarnos perfectamente. Dicen, no, es que en aquella época no existían humanos. Sí existían humanos, hay pruebas evidentes de que sí existían o coexistían seres humanos junto con los dinosaurios. Bueno, las piedras de Ica, por ejemplo, que son unas piedras encontradas en Perú, en la localidad llamada Ica, son piedras que han sido pues, escritas, por así decirlo, están dibujadas o trabajadas en la época de los dinosaurios, hace millones de años. Y ahí nos enseñan pues, a dinosaurios conviviendo con seres humanos, dinosaurio comiendo seres humanos atacando a dinosaurios, pero también hay una gran biblioteca escrita en donde figura todos los detalles de cada una de las especies de los dinosaurios. Todo ese conocimiento está en las piedras de Ica. También se han encontrado restos humanos, restos óseos humanos junto a restos de dinosaurios en el mismo estrato geológico. Eso es así. Lo que pasa es que no nos dicen nada. Los seres humanos vinieron hace poco. ¿Y quiénes eran los dinosaurios? Porque hace millones de años vinieron unos seres terribles a nuestro planeta. ¿Qué sentido tiene, no? Pues estamos hablando de Anunnaki. ¿Qué es lo que pasa? Que a través de una guerra
entre el Anunnaki jefe que vivía y que vive en Nibiru, bueno, que vivía en Nibiru, y el Anunnaki jefe instalado en la Tierra, hubo una guerra y los dinosaurios fueron exterminados de este planeta hace unos 65 millones de años, y yo no descarto que sea la misma época en la que Nibiru atacó nuestro planeta y lo desvió de su órbita. Puede ser perfectamente esa misma circunstancia o esa misma batalla cósmica la que eliminó a los dinosaurios de la superficie del planeta, pero la que también empujó a nuestro planeta y lo cambió de órbita. Después regresaron 450.000 años atrás con cuerpos físicos nuevos, pero cuerpos terribles también, porque eran cuerpos híbridos, mitad humanos y mitad animales. Eran cuerpos de gigantes también. Los seres humanos, sin duda alguna, estábamos en desventaja con respecto a esos seres monstruosos, sin duda alguna. Además, ellos ya nos habían manipulado genéticamente para que nosotros tuviéramos menos capacidades y menos altura. Indudablemente estábamos en desventaja. ¿Qué pasó después? Otro conflicto entre el jefe de los Anunnaki en Lil y el jefe de los Anunnaki aquí en la Tierra, Enki. Época del diluvio. Ataque otra vez a la Tierra. ¿Qué pasó en la Tierra? Hubo un cambio de eje magnético. El norte quedó convertido en el sur y el sur en el norte. Y por eso se derramó el agua del mar. Ese es el efecto por el que llamamos diluvio a esto que sucedió hace 12.000 años. ¿Vale? O sea, que estamos hablando de una serie de despropósitos que a lo largo del tiempo ellos han ido organizando, planificando, con el objetivo de ¿qué? Pues mira, de crear conflictos y de asesinarnos, que lo que han hecho durante tanto tiempo. Pues bien, tras el diluvio, estos expertos en genética, que tienen los laboratorios en ciudades subterráneas, laboratorios genéticos impresionantes, pues adquirieron cuerpos de apariencia humana. No les resultó nada fácil por una sencilla razón de que somos incompatibles a nivel de cromosomas. No somos compatibles los extraterrestres y nosotros. Lo tuvieron difícil. Crearon monstruos, crearon personas que no podían respirar, personas que se morían al poco, personas con 2 brazos. Una serie de seres que no funcionaron, personas que no podían hablar, en fin. Bueno, el típico mono, cuando se nos dice que procedemos del mono, no nos engañen. Pero manipulación Anunnaki, la que con el ADN consiguió crear un ser parecido al mono. Un error. Bueno, estos son el producto de mi investigación. Sí, la bibliografía, todo está en cuestiones de tablillas de arcillas sumerias, toda esta. No, por supuesto que no, ni yo soy pro-Sitchin tampoco. En cualquier caso, quiero dejar claro una cosa. Esta es solo mi opinión, pero es mi opinión, no estoy basándome en textos de otras personas, en investigaciones de otra persona, sino en mis conclusiones de más de 2 décadas de investigación, es verdad. Bueno, ya después te comento eso para un poco seguir con el hilo. Por supuesto que no, yo soy consciente de que estoy dando una versión diferente. Sí, siempre sale uno de sitio, pero también a veces uno llega a sus propias conclusiones a través de llegar investigando, por ejemplo, cuando en textos antiguos se habla de cómo se introduce el oxígeno en el mar, uno puede llegar a conclusiones, decir, bueno, el oxígeno no es natural. Cuando uno ve que el cielo está lleno de nubes y tú dices, bueno, no nos llega la luz del sol, yo me he planteado muchas veces desde pequeña que las nubes no son naturales. Hay cosas que por lógica llegas a esas conclusiones. Vale, yo estoy de acuerdo contigo. Voy a seguir con la ponencia y después, si quieres, porque vamos, a fin de cuentas es mi opinión y mi investigación. Te entiendo lo que quieres decir, pero yo no puedo citar a otras personas porque esta es mi fuente. No me puedo remitir, no me remito a otras personas, sino a lo que yo como persona individual he investigado, no a otras personas y a las investigaciones de otras personas. Por supuesto que es una versión original y por supuesto que es diferente a muchas otras, claro, esa es la gracia, no decir lo mismo, ¿no? Pues bien, estamos hablando de unos seres que tras el diluvio, como iba comentando, adquirieron apariencia humana. Fue lo que se llamó Adapa o el Adán, cuerpos físicos de apariencia humana. Por eso ya no los distinguimos. ¿Dónde están los extraterrestres? No los vemos por ningún lado. ¿Por qué? Porque tienen forma física humana, pero eso no significa que sean humanos. ¿Quién no se acuerda de la serie de los años 70 norteamericana, la serie llamada V, Los Visitantes? ¿De qué estamos hablando? De una raza de extraterrestres que en un momento determinado llegan a nuestro planeta, se encargan de ocupar los puestos de poder y, bueno, parecen humanos, pero es que resulta que debajo de esa piel son reptiles, siguen siendo los dinosaurios antiguos que eran, siguen siendo reptilianos, por eso les llamamos reptilianos,
porque no son humanos. Tienen apariencia humana, pero eso no significa que lo sean, ¿no? Ellos también han sido sometidos, igual que nosotros, a toda esta manipulación. Ellos han sufrido también la enfermedad y la muerte. Por supuesto que sí. Hablando de tablillas, tortillas sumerias, hay una historia muy bonita que narran que una vez vinieron de Nibiru a visitar aquí a los Anunnaki de aquí y resulta que se quedaron sorprendidos porque sus propios hijos, que habían venido a la Tierra, eran mucho más viejos que los padres. Es obvio que para enfermarnos y para matarnos. Es obvio que antes éramos inmortales y que con todo esta parafernalia que nos han creado a través de miles y miles de años, que esto no es de un día para otro, han conseguido no solo enfermarnos, sino matarnos. Eso es así y a ellos también les ha afectado de igual manera. Pero también es importante tener en cuenta una cosa, y ahora voy a pasar un poco a la parte positiva. A ver, ser consciente, envenenando y matando es necesario, ser consciente, por muy duro y doloroso que sea, porque no podemos vivir de espaldas a la realidad. Ahora, eso no significa que nos vayamos a resignar y demás. Hay cosas que podemos hacer, ¿no? Pero ahora voy a hablar un poco de otro aspecto de la realidad que es mucho más positivo que este que acabo de mencionar, ¿no? Estos Anunnaki vinieron y trajeron un plan de acción, que es lo que se llaman profecías. El último plan de acción comenzó hace unos 6.000 años en Sumer, precisamente, en Mesopotamia. Pero ellos vinieron con un plan de acción de 6.000 años, solo 6.000 años. Y sabían que cuando se les acabara este plan de acción, algo extraordinario iba a pasar. Ya lo cuentan las profecías mayas, las profecías Hopis y otras tantas, que las profecías son planes de acción. A ver, ellos vienen con unos planes de crear una guerra, de crear una infraestructura, de crear una batalla, lo han hecho hasta ahora y siguen haciéndolo con lo de los chemtrails. Siguen con el plan de acción hasta que se les acabe en unos pocos años más. Pero ellos vinieron con una fecha concreta porque sabían que 6.000 años después de que ellos iniciaran ese proyecto en Sumer, algo extraordinario iba a suceder. Los mayas, en su séptima profecía, dicen que estamos en un momento en donde nuestro sistema solar se acerca al sol central de nuestra galaxia la Pléyades, no Orión. Los Anunnaki nos han hecho creer que el centro del universo es Orión y, de hecho, el cambio de eje electromagnético del planeta ha quedado en relación con Orión, es decir, todo milimétricamente preparado pues, para que sea Orión, el meridiano universal. Sin embargo, nuestra galaxia no es Orión, es las Pléyades. Y el sol central de nuestra galaxia se llama Alción y se está viendo ya en el cielo. Significa que ya nuestro sistema solar, efectivamente, como decían los mayas, los Hopi y tantos otros, está en un recorrido cíclico. Ellos llaman cíclico, pero yo me niego a pensar que esto es un ciclo. Esto es algo premeditado que nos han alejado nuestro sistema solar de la galaxia. No puede ser algo casual, ni cíclico, ni natural. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que ya tenemos en el horizonte, en el cielo, 2 soles. Si entramos en Internet y ponemos 2 soles, aparecen multitud de fotos, vídeos, grabaciones, porque ya se está viendo en todo el planeta 2 soles. Los vemos amarillo por lo que comento del caldo electromagnético de baja frecuencia, pero no son amarillos. De hecho, los Hopi dicen que el sol central de nuestra galaxia es azul, le llama la estrella azul. Y es que efectivamente las Pléyades es azul, pero no lo vemos azul, lo vemos amarillo. ¿Qué significa esto? Significa que efectivamente ha habido todo un plan de asesinato masivo de la población humana. Yo pienso que no lo han conseguido, insisto, somos 8.000 millones de personas, aquí estamos, somos unos supervivientes, aquí estamos, ellos no han conseguido acabar con nosotros y ya a estas alturas, por mucho que lo sigan intentando, ya no lo van a conseguir. Es importante tener en cuenta que al estar acercándonos al sol central de nuestra galaxia, significa que ya Alción nos está enviando positrones, igual que el Sol, energía positiva que nos activa, que regulan nuestro código genético, que nos sanan, que nos hacen volver a ser los seres inmortales que éramos. Yo no tengo ninguna duda de que éramos seres inmortales antes de que los Anunnaki vinieran a manipularnos, no me cabe la menor duda. Lo que pasa es que nos han enfermado, nos han matado y hemos vuelto porque no nos ha quedado más remedio y aquí estamos luchando, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, de lo que se trata
Este comprender de que aunque hemos vivido una dinámica de mucho tiempo de cosas malas, en donde hemos sido manipulados, en donde hemos sido pisoteados, en donde hemos sido asesinados por una raza de extraterrestres que obviamente nos odian, sin duda alguna. Es más, los que viven aquí quieren irse ya, se sienten atrapados, se sienten engañados, se sienten fuera de su lugar, necesitan ya irse a su lugar de origen y ya se están preparando para eso. Estamos al final de los tiempos, se les acaban las profecías, los planes de acción. Que nos tienen el cielo de chemtrails ahora tiene más sentido que nunca. ¿Por qué? Por acción. ¿Cómo quieren que acción nos active? ¿Cómo van a pretender, cómo van a dejar que acción nos despierte espiritualmente? Hombre, están asustados, tienen miedo, mucho, mucho miedo. ¿Por qué tanto afán en llenarnos el cielo de nubes? ¿Por qué tanto afán de cargar la atmósfera de electrones? Por eso, para que los positrones no nos lleguen. Pero es inevitable que los positrones nos están llegando. Yo al menos he notado personalmente una grande desde el 2012 para acá, un despertar espiritual personal muy grande. Pero qué casualidad que el radiotelescopio de Arecibo también han detectado a partir del año 2012 una emisión enorme de positrones que se corresponden con un cuerpo enorme que se encuentra cercano a la Tierra. Claro que los Anunnaki nos dicen, es Nibiru, nos vienen a atacar de nuevo. No, es acción, es acción. Y por eso entendemos, porque están tan activos a nivel de chemtrails, tienen miedo. Están construyendo bases submarinas, ya las tienen, subterráneas, ya las tienen. ¿Tienen miedo a qué? A que nos despertemos espiritualmente, a que seamos activados, a que les veamos cómo son ellos realmente. Y una vez les descubrimos, ya no pueden llevar a cabo sus planes de acción. No caigamos, eso sí, en el pesimismo, que es lo que ellos quieren, porque nos meten miedo con el objetivo de que no despertemos, de que no evolucionemos. Y como el miedo nos bloquea espiritualmente, nos convierte en personas dóciles. A ellos les encanta que vivamos en el miedo, que no nos rebelemos, que nos conformemos, que eso es lo que ellos quieren, pero ellos son conscientes del momento en el que estamos, del momento histórico en el que nos encontramos. Lo saben mejor que nadie, porque ellos son los que organizaron toda esta infraestructura a nivel planetario, los que nos alejaron del Sol, de nuestra galaxia. Es importante saber una cosa. Al alejarnos de nuestra galaxia comenzó la noche, porque claro, ya teníamos un solo sol que alumbraba mediodía, mediodía había oscuridad. Y resulta que estos seres Anunnaki se alimentan de la noche. Es por la noche cuando ellos abducen, es por la noche cuando poseen, es por la noche cuando realizan sus rituales satánicos, es por la noche cuando se producen la mayor parte de asesinatos, violaciones y demás. Son vampiros, viven por la noche, se alimentan de la noche. Yo lo que veo aquí es un plan maquiavélico, perfectamente planificado, milenario, en donde nos han alejado del Sol para meternos del Sol de las Pléyades. Teníamos 2 soles, ¿verdad?, que nos alumbraban constantemente. Los seres humanos vivíamos en una constante primavera, un cielo azul, sin nubes, y éramos inmortales. ¿Por qué? Porque, claro, recibiendo la constante emisión positiva del Sol y de acción, ¿cómo nos vamos a enfermar? Solo podemos enfermarnos si alguien hace que nos enfermemos. La enfermedad no es algo natural. Pensamos que sí, porque estamos acostumbrados ya a enfermar, pero no, la enfermedad no es un proceso natural. Además, nuestro organismo tiene mecanismos suficientes como para autorregenerarse, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que con más asiduidad que nunca, esta élite gobernante está más preocupada que nunca, sabedora, conocedora de que se les acaba el chollo en este planeta. Muchos se han ido ya, otros se irán. Es cierto que el plan de acción, el último, que según tengo constancia, es hasta el 2045, pero me consta que ellos no van a poder desarrollar todo su plan de acción por una cosa muy sencilla. Es como construir una casa. Si no construyes el cimiento, por mucho que construyas arriba, se te va a caer si no tienes unos buenos cimientos. Y a ello, lo que les ha pasado últimamente es que los planes no les han salido como ellos pretendían y, por lo tanto, no tienen la base a partir de la cual
poder seguir elaborando siguientes estrategias que sí forman parte de las profecías o del plan de acción, pero que ya no pueden llevar a cabo. Entonces, los tenemos como locos, fumigándonos, es lo único cuanto pueden hacer. Vale. Ahora, el tema es el siguiente. Cuando el Sol nuestro se separe de Alción, ahora están juntitos. El Sol y Alción están juntitos, por eso todavía hay noche y día. Pero ¿qué pasará cuando en los próximos años se separe Alción del Sol? Pues que se acabará la noche, los días poco a poco irán siendo más largos y las noches poco a poco más cortas, hasta que llegue un momento en que volveremos a la eterna primavera. Soy consciente de que esto parece ciencia ficción, pero es que esta historia es... Yo siempre he dicho que la realidad supera a la ficción, lo tengo clarísimo que la realidad supera a la ficción, que nuestra historia, la historia de la humanidad, supera cualquier película de Hollywood, extraterrestres, sin duda alguna. Pero lo que yo hablo de Alción, de esta esperanza, de este nuevo amanecer, porque, ojo, dicen los mayas que estamos ahora en el amanecer de la galaxia, pero es que el amanecer es oscuro todavía, ¿verdad? Tenemos conciencia de que nos despertamos por el amanecer y todavía está de noche, ¿verdad? En los próximos días, cuando lleguemos a lo que es la mañana de nuestra galaxia, es cuando se acabará la noche. Pero yo estoy convencida de que los malhechores que nos están fumigando, que nos están intentando matar y matando a través de medicamentos, no van a esperar hasta ese momento, no van a ejecutar el último de sus planes. Y ya tienen pues otros planes a través de los cuales ellos pues están instalando en Marte o en la Luna, o se han ido a Nibiru, a Sirio, o hay ciudades subterráneas, y es que realmente el mundo este es mucho más de lo que creemos, ¿no? Pues bien, ¿qué podemos hacer hasta llegar a la mañana de la galaxia, hasta llegar al momento en el que desaparezca la noche, al momento en el que volveremos a ser seres inmortales, al momento en el que podremos volver a comunicarnos telepáticamente unos con otros? Porque claro, antes nos comunicábamos de forma telepática. Cuando en la Torre de Babel ya el planeta había sido girado, el norte se convirtió en el sur en el norte, a nivel electromagnético ya estaba alterado. Cuando nuestro planeta recibió un ataque en la época de la Torre de Babel, ahí perdimos la telepatía, se apagaron nuestros centros de energía, tuvimos que empezar a comunicarnos pues con la voz, ¿verdad? Pero es que antes de esto, no existía la mentira. Una comunicación telepática es una comunicación en donde se transmite no solo información, se transmite el estado de ánimo, la intención. No puedes engañar a nadie comunicando telepáticamente. Cuando comienza el engaño, cuando comienza la mentira, cuando comienza la manipulación, es cuando se acaba la telepatía. Pues bien, que éramos seres inmortales no me cabe la menor duda, que éramos seres telépatas no me cabe la menor duda. Hay muchas personas que dicen que la electricidad es buena, que qué vamos a hacer, que la necesitamos. Y yo digo una cosa, cuando vivamos en una eterna primavera, no necesitaremos electricidad. ¿Para qué? Es que ¿qué pasa con los ordenadores y los móviles? ¿Los necesitamos? Es que no los necesitamos. Con la telepatía no necesitamos móviles ni ordenadores. Porque nuestros cerebros son potentes ordenadores. Porque podemos comunicarnos con cualquier persona que se encuentre en cualquier lugar del planeta, en cualquier momento, y transmitirle una información. No necesitamos esa tecnología. Esa tecnología que nos venden como maravillosa, en realidad nos perturba. Y a fin de cuentas, pues nos puede dar la electricidad, nos da descargas eléctricas, la electricidad nos altera mentalmente, la wifi nos altera mentalmente. Pero bueno, habría que preguntar a aquellas personas que han sido asesinadas en sillas eléctricas o a aquellas personas que han sido sometidas a electroshocks. A ver qué les parece la electricidad. Sé que hay muchos defensores de la electricidad, yo no. Yo pienso que no la necesitamos, pienso que ha sido una invención engañosa para manipularnos. Y el hecho de que vivamos en un caldo electromagnético de carga negativa, a mí me demuestra que esto es así. Ahora, en conclusión, no hay que preocuparse porque estas profecías se están acabando y no solo eso. También la red electromagnética que fue colocada con este efecto microondas tiene un plazo de tiempo determinado donde puede ser autosostenida, pero llega un momento en el que todo se acaba, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer los seres humanos hasta que lleguemos a esa mañana de la galaxia? Yo voy a dar un truco que a mí me funciona. Porque claro, queremos llegar a ese momento en las mejores condiciones físicas, ¿verdad? Queremos llegar sanos.
queremos llegar bien, queremos, yo al menos, ser un ser inmortal. No tengo por qué enfermar y morir, no hay necesidad, es que no hay necesidad, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Podemos utilizar la imaginación. La imaginación era un instrumento que utilizábamos antes de que fuéramos manipulados por los Anunnaki. Y con la imaginación creábamos un tipo de materia sutil. Éramos creadores, creábamos. Dejamos de utilizar la telepatía, la imaginación y se atrofiaron esas capacidades. Pero yo voy a ofrecer un truco que a mí me funciona y que consiste única y exclusivamente en imaginar, en pensar. ¿Qué vamos a pensar? Vamos a imaginar que una luz blanca muy poderosa entra por nuestras cabezas, nos sana, nos limpia, nos purifica y todo lo que queramos añadir. Podemos añadir lo que queramos. Nos rejuvenece, ¿por qué no? Yo todos los días hago técnica de rejuvenecimiento celular. Igual no me funciona, igual sí, no lo sé, pero lo hago. Quiero llegar a un estado físico de que cuando la acción por fin nos dé toda su luz y podamos recibirla, ya no tengamos que volver. Bueno, nos regeneraremos, las células se regenerarán. Eso es así, ¿vale? Y rejuveneceremos. Yo lo veo así con esa absoluta claridad, ¿no? Pero bueno, mientras tenemos que hacer un mantenimiento. Imaginar que una luz blanca nos sana, nos cuide, nos protege. ¿Cómo podemos ayudar a los demás? Podemos imaginar que esa luz blanca entra por las cabezas de esas personas a las que queremos sanar, limpiar o proteger, ¿no? Imaginamos que le entra esa luz que llena a esa persona y que esa persona es sanada instantáneamente. Vaya que sí funciona. En ese momento esa persona, cualquiera que sea que le estemos enviando nuestro pensamiento, recibe una sensación de bienestar, recibe una sensación de ¡uf, qué bien me siento! Y se sienten en una dinámica y dicen, yo no sé lo que me ha pasado, pero parece que me siento mejor, porque funciona. Esto funciona. Y eso es lo que yo recomiendo. No resignarnos a decir, nos están matando, ¡socorro! No. Intentan matarnos, sí. Nos están enfermando, sí. Pero tenemos la capacidad como seres poderosos que somos, ¿vale?, de contrarrestar ese efecto y